Hablando de dictaduras, porque es que es bueno aclarar esto. Se habló de dictaduras y mucha gente dijo, pero qué barbaridad, ¿por qué se habla de dictaduras? Un país no tiene nada que ver con lo que está pasando en Venezuela. Los venezolanos dijeron dictadura en República Dominicana, en Venezuela. Eso no va a pasar. Imposible. Y lo mismo estamos diciendo ya a estas alturas, después de lo que hemos vivido, dictadura en República Dominicana, imposible. Vamos a hablar de una mesa sobre qué es definición de dictadura. Una dictadura siglo XXI, 2.0, como les llaman. ¿Qué es dictadura y por qué está tan preocupada la Iglesia y una parte del pueblo dominicano con lo que puede pasar en los próximos meses en República Dominicana? Vamos a ver el informe de esta noche. Adelante. Tenemos una estructura en el gobierno que no se respeta, una estructura que se llama unos poderes, los poderes del Estado, que no se respeta porque esos poderes debieran ser independientes. Y no lo son. Se ve claro que no hay una independencia en los poderes del Estado. Y entonces caemos en algo tan fuerte. Y mantengo la postura del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, de que nos están conduciendo a una dictadura. La sintomatología que se verifica nos está llevando a definir el trastorno. Dictadura. Los señalamientos de que la República Dominicana podría encaminarse a una dictadura han creado controversia y reacciones a favor y en contra. Para algunos, tales afirmaciones son exageradas, para otros, una señal de advertencia y para otros, la definición acertada de lo que se vive actualmente. Nuestro país ha pasado por sangrientos regímenes dictatoriales en el pasado. Pero, ¿cómo son las dictaduras de hoy día? Se supone que vivimos en democracia. Pero ¿cómo podemos evaluar la calidad de nuestro sistema político? ¿Qué pasa cuando un poder del Estado controla a otro poder del Estado? ¿O a todos? ¿Se puede considerar la concentración de poder en manos de un solo individuo o partido como dictadura? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestros invitados en el día de hoy son Fafa Taveras, politólogo, historiador, Cándido Mercedes, sociólogo, gracias por estar con nosotros, Freddy Ángel Castro, politólogo, y Carlos Morel, director ejecutivo del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, investigador en el informe sobre gobernabilidad y calidad de la democracia en República Dominicana del PNUD, un informe que nos llamó la atención y que quisimos traer a esta mesa porque tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, la calidad de nuestra democracia, su vulnerabilidad, su fragilidad. Este es el inicio de una mesa que será muy interesante. El hashtag que usaremos será dictadura ENM para cualquier comentario. Ya pueden empezar a través del Twitter, que los vamos a compartir con nuestros invitados en el día de hoy. Para hacer un resumen rápidamente de este informe sobre calidad democrática que mencionaba anteriormente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que ya me explicarán cuáles son las bases, etcétera, etcétera. La conclusión la voy a leer para que sirva de pie, de amigo, para empezar. Dice, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Policía fueron las instituciones que más confianza perdieron. Estamos hablando de lo que piensa la gente, no la Iglesia, no los medios de comunicación, etcétera. El gobierno y las Fuerzas Armadas también perdieron confianza, pero en menor medida. Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las leyes, llámese Congreso Nacional, Poder Judicial y Policía, aumenta el riesgo de la profundización del autoritarismo en el país. El autoritarismo es lo más cerca que uno, es una dictadura. Vamos a ver, Fafa, tú que eres el hombre historia, que ha vivido la historia. Nosotros sabemos de dictadura, tú conociste en tus carnes.
lo que fue la peor parte de la dictadura. Luego vino otra especie de dictadura, que fue la de Balaguer, que todavía que muchos, los primeros 12 años, hay mucha gente que no lo reconoce así. Y ahora la gente está preocupada y la iglesia manifestó esa preocupación. Por mi formación, primero agradecerte que tú me invitaras a un diccionario de este tipo. Además, tú sabes, yo soy tu fan club permanente. A ti que estés con nosotros. Y además, mira estas dos palomitas que están aquí. Ya esas son, bueno, palomas no, ya águilas ya. Mi situación, yo trato ya, porque creo que a mí no me sale otra cosa, que tratar de explicarme la actualidad por lo que uno cree que es lo esencial. Aquí no ha habido democracia. El tiempo de vos fue muy breve. Y el hecho mismo de que vos surgió muy cercano a la dictadura de Trujillo, aquí no se pudo hacer una evaluación del impacto y los valores que dejó la dictadura en la conciencia de los dominicanos. Pero sí dejó una muestra, el poder aprovechado al máximo grado por los que lo dirigían. Trujillo fue dueño del país. Tú proyectaste eso en el alma de los dominicanos a base de que, oye, el poder es para usarlo. Y el político que va al poder y no lo aprovecha es un pendejo. Eso quedó ahí, pero nunca pudimos evaluarlo y recetarlo para decirle, hay que rescatar la política es servicio, no es negocio. El gobierno de Antonio Guzmán, el primer gobierno de Leonel Fernández, ¿no fueron gobiernos democráticos? Aunque tuviesen o no tuviesen. Oye, ¿por qué ninguno de los dos lo fueron esencialmente democráticos? Aunque aquí se dice que la transición se inició con Guzmán porque fue el gobierno de más tolerancia después de Balaguer. La Constitución establece que el poder del Estado lo constituyen tres poderes. Y la independencia de ellos. La justicia, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Y qué ocurre? Que solo dos de esos poderes son fruto de la voluntad popular y el tercero, consecuencia de los que ganaron. Es decir, la justicia aquí ha estado impedida de ejercer sus funciones. No es toda la historia de esto que hemos vivido. Sí. Aquí no, mientras no se establezca una fuente que origine una justicia independiente, esta va a ser un instrumento de lo que la nombran. Y desde ese punto de vista, tenemos una justicia para proteger a los que la nombran y la mantienen. O sea, que hay una degradación de la democracia, pero nos la han vendido como que esto es, a tal grado que como siempre ha sido así, la gente cree que eso es natural. No, sin embargo, es una prostitución de la democracia. Don Fafa, podrán decir que esos gobernantes de esos dos poderes que eligen al tercero llegan ahí por elección popular, llegan ahí por el voto de la gente y que eso es una forma democrática. No, la Constitución establece tres poderes independientes, pero no estableció la forma de cómo escoger la justicia. Y ahí está la degradación real. Si me permites entrada con esa pregunta, si la gente lo eligió, entonces ¿por qué no democracia? Yo creo que lo importante es que nunca, y mucho menos en el siglo XXI, se puede reducir la definición de democracia al momento electoral. Claro. El momento electoral es la forma en que la democracia toma sus decisiones, porque si toditos formamos parte de un grupo, no podemos estar discutiendo hasta que todos estemos de acuerdo. Tenemos que en un momento tomar acción. Claro. Y para tomar esa acción lo hacemos con el voto de la mayoría. Pero eso es solamente un momento en una vida democrática que debiera ser en el día a día del país. Entonces la democracia tiene un elemento aún más importante que es el ciudadano. Y es cómo ese ciudadano se relaciona con el Estado, que es el poder principal. Y lo más importante es que esa democracia, que tiene que ser representativa porque somos muchos, el ciudadano tenga la capacidad de decirle al Estado, a mí no me gustó que tú hiciste esto. Tú robaste, tú te vas. Tú fuiste corrupto, tú te vas. Tus políticas son incorrectas, tú te vas. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes un sistema como el nuestro, que como explica don Fafa, el Ejecutivo ha logrado mantener a través de los años ese aura de poder, esa capacidad de tener tanto poder discrecional, entonces el ciudadano pierde esa capacidad de no importa quién elija cada 4 años. Y no importa si incluso hubiera alternabilidad del poder, que ni siquiera tenemos ahora mismo, que ya es una preocupación aparte, pero en el momento que la tuviéramos, si el ciudadano todavía no tiene esa capacidad de evitar la corrupción, de evitar la política pública diseñada para beneficiar a menos que a más, entonces no podemos hablar de democracia.
Y eso tiene un efecto real, porque la democracia no es una idea imaginaria. Cuando uno ve, por ejemplo, el informe que hemos hecho, le dedicamos toda una parte a la vida socioeconómica de la gente, a la calidad de la educación, a la calidad de la salud. Y cuando uno ve los números en República Dominicana, están muy, pero muy preocupantes. Entonces, la falta de democracia tiene un efecto en cómo la gente vive el día a día. En ese informe, calidad democrática, hay 108 indicadores. ¿108? 108 indicadores. 6 dimensiones, 108 indicadores y 23 componentes. La evaluación es que 52 indicadores fueron deficitarios. De 108. De 108, el 48%. 35 fueron aceptables, 32%, y 21 fueron satisfactorios. ¿Qué significa eso? La calidad democrática en República Dominicana se ha ido degradando. ¿Por qué? Y sobre todo en los últimos 7 años. Porque las instituciones no están funcionando. Y el hiperpresidencialismo se ha exacerbado en la sociedad dominicana. Ese hiperpresidencialismo es lo que genera el autoritarismo, que tiene modalidades de dictadura. ¿Cuándo estamos hablando de una presencia de una dictadura? Cuando hay una forma autoritaria de gobernar en el que usted toma decisiones y acciones recurrentes y sistemáticamente fuera de las reglas del juego, de los procesos y procedimientos y al margen de la Constitución y de las leyes. Todo gobernante que toma decisiones fuera del contrato social que ellos mismos se han dado, están en la expresión viva de una dictadura. Ahora, ¿qué ocurre? En República Dominicana, cuando se habla de dictadura, la gente le llega a la tiranía de Trujillo. En el imaginario. Sangre. Muerte, deportación. No. Cuando usted toma decisiones al margen de lo establecido, usted se está imponiendo por el poder que tiene fuera de las reglas del juego establecidas. Por encima de Por encima. Pero hay una pregunta, porque por ejemplo, me surge ahora a partir de lo que dice don Cándido, hay un elemento también que es bueno evaluar y poner sobre la mesa. Una cantidad de personas que no conocen sus derechos, que no saben reclamar sus derechos, ni saben que los tienen tampoco. Entonces, eso debe ser un elemento sumamente importante a la hora de definir cómo esta falta de ejercicio democrático gana tanto espacio durante tanto tiempo. Un segundo. Fíjense, es que, como decía Carlos, aquí se habla solamente de lo que se llama la democracia procedimental o minimalista, que es la electoral. Y aún en la electoral, si ustedes buscan... Exacto. Nosotros sacamos 0.54. En cambio, Chile, Uruguay, Costa Rica tienen 99 y 100 de valoración. Lejos de mejorar... Perdón. ¿Cuánto sacó? 0.54. En la electoral. ¿De 100? De 100. En la electoral. Tomando en cuenta las garantías electorales dentro de los procesos para que la gente sea elegida. Nosotros somos el país que más se compra votos. El país Pura donde más crisis se compra votos. Aquí no A la estamos. cédula, a la franca. Bien. Todos sabemos que aquí se compran votos, todos sabemos que se paga esto, que se paga aquello. Pero mi pregunta Maricela, es... si tú me permites responderle a Farida, Exacto. antes porque me gustó esa pregunta de que la gente no, si la gente no conoce su derecho. Uno de los problemas que tiene la República Dominicana, y incluso esto no es un dato del informe, sino de otras investigaciones que hemos hecho en el instituto, es que la gente sí es muy buena en identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son las cosas que necesita para mejorar, para avanzar, para superarse, y tiene una vocación de superarse en la República Dominicana. Lo que la gente no logra es entender que eso es una demanda política. La gente cree que eso no es algo que tiene que ver con la política que está aplicando el gobierno día a día y las decisiones que se toman en el Ejecutivo y en menor medida, tristemente, en el Legislativo. La gente lo ve como lejos y cree que entonces tu problema de salud, donde tú lo tienes que resolver, es rogándole a un médico que te haga un trabajo gratis, es juntando toda la familia, es viendo si tu jefe en el trabajo tiene la capacidad de darte una manito, porque, y mira, que a veces uno dice que República Dominicana, bueno, por lo menos no estamos como en Venezuela. Señores, mañana 23% de la población de la República Dominicana se va a quedar sin salud. Sin cobertura. Que a propósito, mañana hay una rueda de prensa, parece que han llegado a un acuerdo, sí. 3 de las ARS más importantes, me imagino que Humana, Universal, Pali, con el Colegio Médico Dominicano, y se van a firmar esos acuerdos, o sea que un poquito de tranquilidad para la ciudadanía. Vamos a calmar entonces. Seguro que miren, los ciudadanos y las ciudadanas, y en el país particularmente, nosotros muchas veces tenemos una extraña percepción pensando que la democracia ha sido un régimen dominante.
como decía Fafa, ni lo ha sido aquí, ni lo ha sido en la mayoría del mundo. La democracia no ha sido un régimen dominante. Ahora, de los 175 años de vida republicana que nosotros tenemos, solo 81 años se asemejan a formas democráticas. Eso que decíamos, la transición electoral del 1978, con 40 años de procesos prácticamente en términos electorales. Pero yo creo que el momento actual del país, la democracia dominicana está en un punto de transición, pero una transición delicada, porque ¿qué es lo que pasa? Las formas de la democracia que nosotros conocemos, esa democracia formal, representativa, es una forma que está agotada. Yo entiendo que esencialmente lo que están demandando los pueblos hoy es una democracia participativa, es una democracia inclusiva y es una democracia donde los ciudadanos tengan el poder de decisión. Entonces, ese es el problema. Ahora, el informe del informe sobre la calidad de la democracia, este informe lo que viene a confirmar son las tendencias que tenemos 20 o 25 años. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, otros informes y nos dicen que los partidos solamente tienen un apoyo del 20%. 14%. 14% que se están reduciendo. En reducción progresiva. Entonces, y que la cúpula de todos los partidos siguen siendo los mismos de hace 30 años. 30 Que la y gente 50 años. ha perdido fe, ha perdido confianza en los partidos cuando políticos. tú tomas el promedio del liderazgo en España de las elecciones del domingo, que es un promedio de 40 años, aquí tú tienes a la gente de vanguardia, no por la edad, sino por Los las más ideas. muchachos Para tienen cerrar, 60. Fafa quería decir algo para cerrar. Mira, Faride se refería a que el pueblo no tiene una formación adecuada para un ejercicio democrático. Pero ¿y los que lo tienen, a dónde recurren para hacer valer sus derechos? Es decir, el problema no es la ignorancia de la gente. El problema es que el aparato que está establecido para dirigir una nación tiene un déficit de fondo. Y es que no hay quien controle a los que ejercen la autoridad, ni ningún canal popular está abierto para que ellos puedan hacer valer sus derechos. El déficit fundamental de esta caricatura democrática de nosotros es que no hemos podido tener una justicia independiente. Exacto. Yo no me ahogo con eso, La pero justicia. sé que ese es el problema fundamental de nuestro déficit histórico. Si la justicia hiciera su trabajo, Si tú pudieras contar con la justicia Claro. para que ella... no para los pequeños, Para que no sea para la tu gente derecho. normal como Claro, los el El judíos. imperio de la ley. Derechos. donde tú podías someter un poder frente a ella y ella tuviera capacidad Claro. de decidir sobre Bien, ese poder. claro, bien. Que nadie estuviese por debajo de la... por Nosotros debajo. estamos en un país donde Entonces, la víctima tiene que bien. huir del agresor porque Yo- el agresor va a Y terminar yo matándolo insisto sin que en la lo que justicia tú haga nada. dices. Exacto. Yo insisto en lo que tú dices por otro detalle. La mayor parte de la población de hoy es distinta a hace 5 y 10 años. Claro que sí. Porque antes el monopolio de la información Sí, ya no hacía que existe solo eso. había que ir donde los líderes para que ellos dijeran, Pero hoy aún con eso, se acabó eso. ok, pero porque aún con eso. son la gente que le dice a los Sí. líderes lo que creen que hay que hacer. Sí, sí, Esta es otra sí. población. Sí, sí, y sí. ahora este déficit de la falta de justicia Pero aún- puede entenderse con más fuerza Fafa. que nunca. Por Pero eso el aún con mandato, esto, escucha, Freddy. por eso el mandato hoy de la política es horizontal, no Claro, es vertical. claro. Es ciudadano, Esos discursos, ciudadano. sí, claro. Pero aún con eso, seguimos teniendo una democracia, aún con este poder que le da a los ciudadanos esto, tenemos una democracia muy deficitaria que va en detrimento, según acabas de decir, Cándido. Entonces la pregunta de la gente, caramba, ustedes están hablando de dictadura o de democracia, porque sabemos que la democracia dominicana nunca ha estado, nunca ha sido una democracia fuerte, siempre ha sido una democracia frágil, que en cualquier momento algo puede pasar en nuestro país. Si siempre hemos vivido así, desde Trujillo para acá, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Va a haber una dictadura otra vez? No, vamos a seguir viviendo lo mismo. Vamos a seguir haciendo nueva constitución para adaptarla al presidente de turno, vamos a seguir dominando el Poder Judicial, vamos a seguir con la misma representación en el Congreso, representación como ellos se representan a sí mismos, y en la vida va a continuar. Y el arrastre ¿Cuál es es el una forma miedo de de quitarle poder al dictadura? ciudadano. ¿Cuál es el miedo de que haya una dictadura? ¿Y qué tipo de dictadura sería esa? Dictadura blanda. Estoy recogiendo lo que la gente en este momento tiene que estar pensando.